Bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes a Casa Amèrica Catalunya, la que és la segona activitat del cicle Ni inteligente ni artificial, ética y relato alrededor de la inteligencia artificial. Jo vull solament fer dos comentaris. No sé si vau estar amb nosaltres a la primera sessió, va ser molt interessant, està disponible al nostre canal de YouTube si no hi vau ser, però avui incloïm una novetat y es que están nuestros colegas de Lata Peinada vendiendo libros. Tienen los libros de Javier. Andreu no tiene todavía nada publicado comercialmente, pero en su página web tiene pues, un montón de artículos interesantísimos. Justo ha publicado ahora uno en el CCCB. En fin, bueno, tiene los libros de Javier y algún que otro volumen. Entonces, nada, os voy a presentar a Elvira Prado Fabregat, que como en la sesión anterior estará conduciendo esta conversación y ya le doy la palabra. Elvira es artista e investigadora independiente especializada en ecocrítica, ficción especulativa y performance. Se formó como filóloga catalana e inglesa en la UAB y en la Universidad de Edimburgo y como investigadora en el Departamento de Artes Escénicas de la Universidad de Bristol. Además de preparar ensayos relacionados con la ecocrítica y el ecofeminismo, actualmente está llevando a cabo una investigación sobre la relación entre la trama tecnocognitiva de la sociedad global y la biosfera. Muchísimas gracias, Elvira, muchísimas gracias, Javier y Andreu, por acompañarnos hoy y a todos vosotros y vosotras por estar aquí. Pues muchas gracias. Pues hoy continuamos con este debate sobre la inteligencia artificial, pero ya veréis que los que estuvisteis la otra vez, que lo afrontamos de una manera completamente diferente. Y os paso a presentar aquí a Javier Argüello y a Andreu Belsunces. Javier Argüello es escritor argentino, aunque nació en Chile, y reside en Barcelona. Y sus novelas, cuentos y ensayos han sido traducidos a varios idiomas y han recibido diversos premios. Como investigador, participa en foros multidisciplinares en los que confluyen ciencias y humanidades. Creo que esto es bastante importante, ¿no? en su manera de trabajar. Y especialmente trabaja en la intersección entre la física y la literatura, y la física cuántica más en concreto, ¿no? Es autor de muchas obras y ya lo podéis mirar vosotros, pero os comento algunas entre estas obras. 7 cuentos imposibles, que se publicó con Lumen en el 2002, La música del mundo, 4 cuentos cuánticos, o El día que inventamos la realidad, que es su ensayo más reciente, que se publicó el año pasado. También es periodista de viajes, dicta cursos y conferencias de divulgación, storytelling e historia de las ideas y colabora habitualmente con el diario El País. Y Andreu Belsunces es sociólogo de la tecnología, el diseño y la imaginación. Ahora nos lo explicarás. Está terminando su doctorado en la Unidad Tecnopolítica, CNSC, de la Universitat Oberta de Catalunya, donde investiga las dinámicas que legitiman los proyectos políticos de corte tecnoautoritario. También es profesor de esta universidad, de la UOC, así como de l'ISABA y SCAC. Es cofundador del Grupo Internacional de Investigación Hype Studies, que luego nos lo contará, no os preocupéis, y miembro de la cooperativa de diseño de transiciones Holon. Como parte de este grupo, edita una serie anual para Tech Policy Press y además está a punto, ¿no?, de estrenar su primer cortometraje sobre capital, riesgo y religión, y trabaja en su primer libro sobre la economía política de la ficción en el tecnoautoritarismo. Pues ya veréis que los dos hablan mucho de ficción y de lo que es la realidad, pero desde perspectivas muy diferentes y creo que serán muy complementarias. Nos ofrecerán como un abanico muy grande de reflexiones diferentes. Pues para empezar, empezamos ahí a introducir un poco el tema. En un mundo de infraestructuras digitales que está en constante expansión, la adicción, la confusión, la distorsión y la desorientación
son cada vez más difíciles de eludir. Cada día que pasa cuesta más, o tenemos la sensación que cuesta más distinguir entre lo cierto o real y lo falso o lo sintético. Solo hace falta ver, ¿no?, en las redes sociales cómo están diciendo, hay un debate siempre sobre si está hecho con IA o no está hecho con IA. Y claro, eso quiere decir que de alguna manera lo que pasa es que vamos aceptando progresivamente más componentes artificiales en nuestras vidas. Y en un sentido muy amplio también, porque no es una cosa que suceda solo en el mundo digital, sino que también en la esfera física, ¿no? Cada vez vemos rostros más, ¿no?, más artificiales también, o sea que lo artificial cada vez forma más parte de nuestro día a día. Pero ya en este primer planteamiento que acabo de hacer, yo creo que nuestros invitados, que piensan, ya lo he dicho, de cosas similares, pero desde perspectivas y ámbitos muy diferentes, diría que ya tienen mucho por aclarar. Porque Javier, en su último libro, se pregunta qué significa en realidad la realidad, ¿no? Y nos da una pista inequívoca. Él dice, si el relato que contamos tiene sentido, se trata de una ficción. Porque la realidad no tiene sentido, ¿no? No tiene un sentido así unitario. Andreu, por su lado, habla del concepto de ficción sociotécnica, que hace referencia a una forma de imaginación mediada que tiene lugar dentro del universo de la ciencia y la tecnología y que no identificamos nosotros como una ficción porque está amparada por la legitimidad científico-tecnológica. No os preocupéis, poco a poco iremos desarrollando estas ideas en relación con la IA. Pero así para empezar, no sé si nos podéis situar un poco en vuestras reflexiones y puntos de vista sobre la ficción, cada uno en su universo de investigación. Y Andreu, quizás nos puedes explicar mejor esto que acabo de introducir el concepto de ficción sociotécnica. Y Javier, ya que tú eres escritor y tu materia prima es primera, es lo que llamamos, es esto que llamamos ficción, que muy bien tampoco, ¿no? No sabemos qué es. No sé si puedes elaborar un poco tu argumento sobre la invención de la realidad, que es un poco el principio de tu último libro. ¿Partimos de ahí? ¿Partimos por ahí, digo? Sí, si te parece bien. Me parece perfecto. A ver, sí, la materia de un escritor es la ficción. A veces escribo ensayo, que se supone que no, pero bueno. Quizá partir diciendo que creo que la ficción no es sinónimo de mentira. Digamos, muchas veces pensamos que está la verdad y la ficción, como si la ficción fuera mentira. Creo que la ficción es una manera que tenemos los seres humanos de organizar el entorno y, como bien decías, para darle sentido. Si tomamos datos sin que alguien los organice, no tienen sentido. De ahí un poco la frase que citabas, ¿no? Si tiene sentido de ficción, porque la realidad no lo tiene. Es decir, no hay en la realidad un protocolo, un sistema, una forma que se muestre sola sin que alguien se encargue de organizarla, ¿no? Eso como primer. Y de hecho, el sentido, que para los seres humanos es bastante importante, y después ya entraremos ahí cuando lo comparemos con sistemas no humanos, se construye a través de la ficción. Esa es por lo menos la idea que tengo yo. No construimos sentido a través de razonamiento. O sea, un razonamiento no lleva a construir sentido. El sentido que le damos a las cosas se basa en los relatos que nos hemos ido contando, que las organizan de una determinada forma. Y ya que me pones el sombrero de narrador, voy a contarles una pequeña narración al respecto. Un poco en el libro que menciona Elvira, que se llama El día que inventamos la realidad, la idea fue un poco reflexionar acerca justamente de esto, ¿no? O sea, yo a lo largo de muchos libros, sobre todo de la ficción, pero también en el ensayo últimamente, he pensado mucho en cómo hemos construido la idea de una realidad objetiva, ¿no? Y en cierto punto he cuestionado un poco la idea de la existencia de una realidad objetiva. En este último libro decidí hacer algo que le daba un poco vuelta a esta idea, que es
vale, en vez de cuestionar la posible existencia de una realidad objetiva, ¿por qué no pensás cuándo fue que se nos ocurrió que existía una realidad? Entonces fue como que encararlo desde el otro lado. Y un poco pensando en por dónde empezar, los comienzos siempre son arbitrarios, decidí empezar esta historia en el momento en el que Heródoto, el primer historiador de la historia, escribió el primer libro de historia de la historia al que le pone historia, porque estaba inaugurando la disciplina y nadie había hablado de eso antes. Y me parece que, por supuesto, como les digo, siempre es arbitrario fijar una fecha y un hecho concreto. Es un poco la primera vez que en Occidente alguien hace esta distinción entre lo que es real y lo que no. Dice, esto que les voy a contar son hechos realmente ocurridos, por eso se llama historia y no me lo sopló ninguna musa al oído, a diferencia de los cantos de los poetas. Esto que les voy a contar ocurrió realmente. Bueno, ese primer libro versaba sobre las guerras médicas y él hace un trabajo como de periodista, de ir a recorrer los territorios en donde se habían dado estas guerras, entrevistar a la gente y contar los hechos objetivos, de alguna manera, que habían formado parte de este conflicto, ¿no? Y en ese momento, sin darse cuenta, estaba separando entre lo que es ficción y lo que es realidad. Hasta ese momento, la gente cuando iba al teatro en Grecia y veía una obra de teatro no pensaba, ¿esto realmente pasó? Que a veces nos pasa, ¿no? Nosotros cuando estamos viendo una peli, ¿pero esto se va a hacer una historia real o no? Esa pregunta se ve que no era una pregunta que se hicieran. Simplemente veían unos hechos humanos, unos conflictos, unas pasiones, y se veían identificados en ellas y les reflejaban en sus propias vidas y se iban a su casa pensando en qué significaba todo eso que habían visto, sin preguntarse si era una historia real o ficticia. Pero con Heródoto lo que ocurre es que empieza a hablar de hechos reales, por lo tanto separa un poco entre ficción y realidad. Y inicia un camino que empieza a dibujar una forma de realidad que bueno, ha sufrido varias transformaciones a lo largo de la historia de Occidente. Básicamente, para resumirlo así muy brutalmente, en este momento previo a la distinción que establece Heródoto, la verdad la traían los poetas, porque los poetas eran los que cantaban las verdades de los dioses. A partir de que empezamos a pensar que la verdad es una cuestión humana, empieza a caer más del lado de los filósofos. Entonces los poetas le ceden el testigo a los filósofos para definir qué es lo que es la verdad, la realidad. Y empieza a convertirse en una cuestión lógica, una cuestión a la que llegamos a través del razonamiento. A ese razonamiento con el tiempo le empezamos a exigir cada vez más precisión y se vuelve una cuestión matemática que con el tiempo va a ir desembocando en lo que es el método científico. Esa es un poco, a grandes rasgos, la historia de cómo en Occidente hemos construido la idea que tenemos de lo que es la realidad, ¿no? Hemos llegado a una realidad que tiene que ver con la demostración empírica, con la comprobación en el laboratorio o no, pero que tiene que ver con el método científico y como bueno, la ciencia más ciencia de todas las ciencias es la física y su lenguaje es la matemática, hemos terminado conviniendo, sin ser del todo conscientes de ello, de que la mejor manera de representar la realidad es de la manera numérica. Y ahora les cuento un pequeño cuentito, si tengo 2 minutos más. Cuando visité el CERN, el acelerador de partículas de Ginebra, y en mi primera visita, ya que estaba ahí, fui a visitar lo que es el Valle de los Relojes, al lado de Ginebra, la famosa industria relojera suiza. Descubrí unas cosas bastante interesantes. Primero, en el Museo de la Ciencia, el curador fue muy amable, me mostró un poco los primeros relojes que habían ahí. Empezamos a hablar de esto y me dijo que cuando el auge de la revolución científica en el siglo XVI, XVII, los primeros científicos empezaron a necesitar instrumentos de precisión para medir el mundo, para termómetros, barómetros, telescopios, un montón de... Y se los encargan a los relojeros, que eran quienes sabían fabricar mecanismos de precisión. Y de alguna manera, en ese momento, sin darnos cuenta, empezamos a proyectar la idea del mecanismo de precisión sobre el objeto estudiado, que era el universo, y también nosotros mismos. Entonces empezamos a pensar en los planetas, girando alrededor de las órbitas, como un mecanismo de relojería, como un poco poleas que dan vueltas alrededor de ciertos resortes, y empezamos a pensar en el universo como un mecanismo. Después viajé a los pueblos relojeros y en uno de los museos de relojería descubrí que los relojeros en un momento habían empezado, como un reclamo publicitario, habían diseñado unos autómatas, que quizás escucharon hablar de los autómatas del siglo XVIII que recorrieron las cortes de Europa y sorprendía muchísimo a la gente, los miraba con una suerte de mezcla de espanto y fascinación. Y parece ser que fue un reclamo publicitario de los relojeros que para decir, miren, qué bueno que soy construyendo mecanismos, que puedo construir un autómata que camina, y en algunos casos no llegaban a hablar, pero dibujaban, tocaban el piano, escribían. De hecho, el curador me puso en funcionamiento autómatas de hace 300 años atrás que siguen funcionando perfectamente y siguen siendo muy impresionantes. Esto parece que dio lugar a la idea de que nos pensáramos a nosotros mismos como un mecanismo. Casualmente o no, en esa misma época, bueno, Alessandro Volta había envasado electricidad en una pila y algunos médicos empezaron a probar con electricidad como si fuera fuente de vida en miembros que conseguían en la morgue un brazo, una pierna, le enchufaban cables, se movían los dedos y decían, la vida es esto, un mecanismo al que le enchufo algún tipo de energía y se empieza a mover.
como digo, casualmente o no, una chica de 18 años en ese mismo momento y en la ciudad de Ginebra, y de una historia que fue Frankenstein, que empezó a llamar la atención sobre, hey, quizá no es tan fácil, que no es solo un mecanismo con energía, quizás es algo más complejo que esto. Pero bueno, la gente en ese momento empezó a pensar, bueno, estamos a punto de crear vida. La vida es un mecanismo, y empezamos a pensarnos nosotros mismos como un mecanismo al que se le enchufa una suerte de energía y empieza a estar vivo. No lo voy a seguir desarrollando, pero se pueden imaginar por dónde va la cosa, ¿no? De pensar, esto está casi vivo, a pensar, una inteligencia artificial está casi viva, y fascinarnos de la misma manera, hay un pasito muy corto, pero lo dejamos ahí, que ya entraremos en materia. Siempre en este mismo momento de parecer que estamos a punto de, ¿no?, Y de fascinados crear. con ello. Exacto. Bueno, yo quería empezar agradeciéndote a ti, Elvira, y a Manu la invitación, bueno, y a Casa América. Yo soy sociólogo, bueno, como he explicado, soy sociólogo de la tecnología y el diseño, pero dialogo mucho también con la sociología de la ciencia. Y la tradición de la que vengo se ha centrado mucho en entender cómo socialmente producimos los hechos, ¿no? Dentro de mi disciplina nos fijamos mucho en esto. Y sin embargo, curiosamente o no tan curiosamente, no se le ha prestado tanta atención a cómo producimos el hecho y cómo el hecho produce realidad, ¿no? Bruno Latour nos cuenta que Bruno Latour, que es un antropólogo, filósofo muy conocido por pensar la relación con la ciencia, pero también con la naturaleza, nos explica cómo el arte ocupa un lugar central en nuestra sociedad a nivel simbólico, ¿no? Para generar sentido, pero sin embargo, por más que ocupe un lugar tan central como la ciencia, muchas veces es apartado como algo que es baladí, ¿no? Aunque es fundamental, ¿no? Y un poco siento que un poco ha sucedido con la ficción también, por lo menos dentro de mi disciplina, que es como que la ficción no se ha tomado en serio, porque parece que la ficción es una especie de entretenimiento, pero como tú comentabas ahora, la ficción es algo que nos ayuda, no solamente nos ayuda a hacer sentido. Desde los estudios sociales de la ciencia y la tecnología muchas veces nos preguntamos cómo las cosas hacen cosas, ¿no? Y cómo las cosas hacen cosas en relación a otras cosas. Por ejemplo, si yo tirara una bola metálica contra la alfombra, seguramente haría poco ruido, ¿no? Y si la tirara contra la madera, haría otra, ¿no? Las cosas en relación hacen diferentes cosas. Dentro de esta disciplina se presta mucha atención a cómo el conocimiento y la materia son cosas que hacen cosas. Pero a mí me interesaba entender cómo la ficción es una cosa que hace cosas, ¿no? Y entonces, pues hice lo que hacen, no soy filósofo, pero hice el truco de los filósofos, que es ir a ver el significado etimológico de la ficción, ¿no? Y me sorprendió mucho ver que ficción viene del francés antiguo fictor, que tiene que ver en parte con mentir, con falsificar, pero también tiene que ver con moldear, con dar forma, con esculpir. Fue algo que me gustó mucho. O sea, para mí fue muy claro que la intuición que tenía de que la ficción es una cosa que hace cosas estaba bien encaminada. Pero a mí lo que me interesaba no era tanto cómo la ficción es una cosa que hace cosas en general, ¿no? Porque la antropología ha hablado muchísimo sobre cómo los mitos articulan la vida social, estructuran el poder, sino que a mí me interesaba entender cómo la ficción es una cosa que hace cosas dentro de la ciencia y la tecnología. Y lo que me interesaba no era tanto cómo la ciencia ficción, ¿no? O otros tipos de ficción, que es una cosa externa a la propia producción de la ciencia y la tecnología, ¿no? La producción tecnocientífica afecta a la producción, ¿no? A la propia producción de conocimiento material y intelectual, sino lo que me interesaba era preguntarme, averiguar, ¿hay un tipo de ficción diferente a la ficción literaria y cinematográfica que sucede dentro de los contornos de la ciencia y de la tecnología? Y evidentemente que lo hay, ¿no? O sea, ya Bruno Latour en su texto Laboratory Life, que es un texto muy clásico sobre antropología de los laboratorios, ya había un montón de preguntas, como de notas al pie de página. Lo que pasa que, como comenta Wolfgang Iser, que es un antropólogo alemán que murió hace unos años, la ficción y la imaginación como objetos de estudio son muy escurridizos, ¿no? Es como que cuesta decir incluso lo que son, ¿no? Entonces, mi manera de explorar esto fue, en lugar de decir, no, la ficción es esto, la ficción va haciendo esto en relación a diferentes contextos dentro de la ciencia y la tecnología.
Husserl decía que la ficción o lo ficcional converge tres realidades: la imaginaria, la literaria y la material. Decía algo que para mí es muy significativo, que es que la ficción ayuda a lo irreal a entrar en lo real a través de nuestra percepción. No, la ficción, según Husserl, es una especie de puente, es una especie de portal entre lo que existe y lo que no existe. No un portal como los portales de ciencia ficción, pero que opera en otro nivel de la realidad. Volviendo a Latour comentaba que en un libro, a mí me interesa mucho la perspectiva materialista, ¿no? Como tratar de entender, pero no materialista en el sentido marxista, sino neomaterialista, que es tratar de entender, cuando hablamos de pensamiento, de cultura, tratar de entender cuál es el sustrato cultural o material de esto, ¿no? Por eso me interesa entender cómo la ficción es una cosa que hace cosas dentro de la ciencia. Y Latour decía: prestar atención a los seres de ficción, porque él no habla de ficción ni de lo ficcional, sino que habla de seres de ficción, ¿no? Como seres que generan objetividad. Dice, nos autoriza paradójicamente a ser finalmente materialistas, ¿no? Que es una cosa, que es una paradoja, ¿no? ¿Cómo podemos ser más materialistas si prestamos atención a algo tan abstracto e intangible como la ficción, ¿no? Y es porque precisamente prestando atención a esta paradoja somos capaces de entender el devenir de lo real, ¿no? Y esto nos ayuda a la vez a superar la ficción de que la ficción no forma parte de la razón, muy en línea con lo que tú comentabas. Entonces, a mí me interesa entender la ficción, cómo la ficción es un ensamblador, es una cosa que junta diferentes tipos de cosas y les da cierta textura, cierta estabilidad. Vemos ejemplos de estos constantemente, ¿no? La propia idea de migrante, la propia idea de soberanía, son ficciones, son consensos sociales que son sobre todo principalmente simbólicos, que luego se materializan a través de las fronteras, a través de las instituciones. Pero bueno, en este caso se ve muy claramente cómo la ficción es una cosa que hace cosas. Luego la ficción también nos ayuda a ver lo que todavía no somos capaces de ver. Karin Norcetina, que es una socióloga de la ciencia, que estuvo investigando en el CERN hacia el 94, estaba observando los científicos que estaban generando el aparataje, pero también el conocimiento para ser capaces de ver las partículas subatómicas. Y utiliza una expresión muy bonita, y dice: las partículas subatómicas, antes de poder verlas, pues es una movida ver las partículas subatómicas, ¿no? Y decía, es una entidad espectral, es una entidad fantasmática, y para poder ser capaces de entender la materialidad de esta entidad fantasmática necesitaban lo que ella llamaba ficciones operativas, ¿no? Los científicos dentro del CERN tenían que ser capaces de hablar de sus hipótesis y el desarrollo de las hipótesis como si fueran una realidad, pero en realidad eran ficción, ¿no? Y claro, esto me parecía súper evocador, porque la ficción es necesaria para entender dimensiones de lo real que se nos escapan. Entonces, las ficciones, defino, como decía antes, ¿no? Las ficciones sociotécnicas son tipos de ficción que suceden dentro de los contornos de la ciencia y de la tecnología, pero que son fundamentalmente diferentes de la ficción que nos encontramos en la literatura o en el cine. Y estas ficciones hacen cosas por lo menos a tres niveles. A nivel epistémico, es decir, las ficciones sociotécnicas... espera, voy a hacer una pequeña digresión. Por ejemplo, la escoba de Harry Potter, ¿no? La escoba de Harry Potter es una ficción y nos puede ayudar a imaginar que podríamos volar por el mundo y jugar al juego este que juega Harry Potter de la pelota y todo esto. Pero no afecta demasiado a la realidad, ¿no? Ayuda a vender libros, pero si de repente nos dicen que la inteligencia general artificial, que es algo que está profundamente debatido dentro de la comunidad científica, es una realidad, cuando en realidad es una ficción ontológica, sus propiedades son ficticias. Esto hace un montón de cosas, ¿no? Como por ejemplo que la ronda de financiación más grande de la historia se haya dedicado a desarrollar esta ficción, ¿no? A intentar llevar esta entidad que es ficticia al mundo de lo real. Y entonces lo que he estado desarrollando a lo largo de mi tesis es tratar de explicar cómo la ficción es una cosa que hace cosas en diferentes sentidos. En el sentido de conocimiento nos ayuda a entender cosas que no somos capaces de entender. En el sentido estético, bueno, primero afectivo, ¿no? Porque cuando la ciencia nos dice
mira, fíjate que hay una partícula, o la física teórica, por ejemplo, dice, fíjate que hay dentro del átomo hay otra cosa más pequeña todavía. Esto es excitante, ¿no? Y más cuando te dicen, no, pero fíjate que podemos hacer ingeniería con este tipo de partículas y esto, para mí es súper interesante cómo estimula la imaginación de una manera muy diferente a lo que lo hace la ficción tradicional, porque está legitimado por la ciencia y la tecnología. Luego también, como dice Latour, cuando habla de seres de ficción, los seres de ficción funcionan como una especie como de plataforma de lanzamiento, ¿no? La ficción es una nave espacial con la que podemos viajar a lugares donde no nos lleva el pensamiento objetivo, que va de A a B, B a C, ir a otro lugar, recoger otras cosas y volver al pensamiento objetivo, ¿no? Causal, para enriquecerlo, ¿no? Y por último, las ficciones sociotécnicas son profundamente políticas también, porque no todo el mundo tiene la capacidad de producir hechos científicos, no todo el mundo tiene la legitimidad para producir ficciones que son recibidas como si fueran verdad. Bueno, como podéis comprobar, podríamos hacer solo un debate sobre la ficción y la realidad, porque los dos han pensado mucho sobre esto y creo que es un enfoque absolutamente necesario en este momento porque realmente lo que nos está dominando en el día a día son estas ficciones y estos relatos sobre nuestro futuro, y luego ya lo hablaremos. Esta pregunta igual intentamos pasar por ella un poco más así rápidamente para ir avanzando. Y ahora quería hablar, continuando con esta idea de las ficciones, hace décadas que hablamos de los relatos, ¿no? Hace ya muchas décadas que es una cosa que se habla continuamente y que está y que cada vez lo investigamos más y lo pensamos más, y sobre todo en este momento hablamos de los relatos y de la instrumentalización corporativa de estos relatos, ¿no? En el caso del desarrollo de la IA, el relato que construyen las compañías es tan grandilocuente que se trata, es que incluso podríamos hablar de una mitología. Y de hecho se nos venden como las ideas del buen imperio frente al mal imperio, ¿no? Y en el bueno las promesas son el progreso y la modernidad, y en el malo es esta amenaza de la tiranía y de la pérdida de control de la IA, es decir, ¿no?, del riesgo existencial, que igual ahora no sé si lo puedes explicar. Y claro, se trata de un imaginario que es profundamente antidemocrático, porque al final lo que se nos pide es confía en mí, ¿no? Es que confiemos en uno de ellos, que es el que nos va a llevar hacia todas estas promesas del buen imperio. Y por eso no es casualidad, ¿no?, que cada multimillonario de la industria tecnológica pues quiera crear su propia empresa a su imagen y semejanza. Además, estos relatos están forjados desde una ideología que se llama largoplacista. Es decir, que lo que se prioriza es nuestra trayectoria como civilización. Los líderes tecnológicos nos proponen una especie de solidaridad selectiva que desvía la atención de los damnificados del presente, que son muchos y que cada vez son más, en pro de una tecnoutopía futura, ¿no? Yo no sé vosotros cómo veis estos relatos y cómo veis el funcionamiento de estas macroempresas globales. Yo, Andreu, aquí creo que quizás puedes, para acabar de entender este contexto, ¿nos puedes explicar un poco qué es este concepto con el cual trabajas, el deep hype? Sí. Y no sé si en relación un poco a mitos de Anthropic, sí. o no, como veas tú, pero... Vale, o sea, muy brevemente, porque hay mucha tela para cortar aquí. Sí. Pero el lugar desde el cual observo tanto las ficciones sociotécnicas como el hype, todo el mundo sabe lo que es el hype, porque todo el mundo ha oído hablar de Rosalía, y Rosalía es un hype, aparte de una gran artista, ¿no? Pero bueno, a mí lo que me interesa es prestar atención, porque
creo que estamos en un momento del capitalismo donde las dinámicas especulativas de las finanzas, ¿no? Sabéis que digamos el beneficio, el capital se genera en las finanzas a través de apostar que un determinado valor va a crecer en el futuro, ¿no? Entonces, entre la diferencia de valor de la acción entre hoy y mañana es lo que genera el beneficio, ¿no? Es lo que pasa con las viviendas. Las finanzas, más o menos, generan una especie, entre 20 y 30% del total del dinero que se genera en el mundo cada año. O sea, es una cantidad enorme y las finanzas, ahora no voy a poder entrar en los detalles, pero influyen mucho en la manera en la que en las formas culturales, ¿no? Solo pensar en la forma en la que la gente liga en el Tinder, ¿no? Y es una cosa como somos activos dentro de una plataforma. Pero no solamente las finanzas se vuelven, o la economía se vuelve crecientemente especulativa, sino que también la tecnología se vuelve crecientemente especulativa. Cuando hablamos de tecnología, cada vez nos abocamos más a visiones de futuro que son cada vez más locas, más delirantes, ¿no? Y esto es porque, digamos que las promesas de la industria tecnológica se vuelven cada vez, tienen mayor cantidad de ficción, ¿no? Porque la ficción no es una cosa, no es blanco-negro, algo puede ser un poco ficticio, más o menos ficticio, ¿no? Entonces, uno de los puntos de entrada entre esta doble especulación, la tecnológica y la financiera, un punto de entrada es las ficciones sociotécnicas. Cuanto mayor es la especulación, mayor es el uso de ficciones sociotécnicas. Y otro punto de entrada es el hype, pero el hype tecnológico. Ahora, o sea, todo el mundo está obsesionado, loquísimo, todo el mundo no para de hablar de la inteligencia artificial. Esto es porque se han construido una serie de expectativas exageradas, a través de una serie de relatos sensacionalistas. Se ha construido también un marco de inevitabilidad de la inteligencia artificial, ¿no? Como si fuera una especie de meteorito que va a llegar a la Tierra y nos va a golpear y no hay nada que hacer, ¿no? No es así. Pero bueno, esto ya hablaremos después. Luego también el hecho de que la inteligencia artificial se haya vuelto... Todo el mundo está hablando de inteligencia artificial, es porque en algún momento a unas cuantas personas les ha parecido que era interesante hablar de esto. O sea, cuando alguien intenta hypear una nueva tecnología es porque tiene algo a ganar. En general, dinero, pero en el caso de la inteligencia artificial, también poder. Y algo que hace el hype también, especialmente el hype tecnológico, no sé si habéis oído hablar de las criptomonedas, de Bitcoin y todo esto, ¿no? En la pandemia, ¿no? Que la gente, todo el mundo te decía, ¿no? El cuñado de turno te decía, wow, tienes que invertir en Bitcoin porque esto va a subir como la espuma, ¿no? Y se genera esto es una dinámica típicamente del hype. Lo que hace es generar la ilusión de que se está generando, de que hay una ventana de oportunidad muy jugosa, pero que se va a cerrar muy rápidamente. Y en la construcción de esta ilusión se nos urge a actuar. Y el hype además funciona muy bien en momentos donde hay incertidumbre. Cualquier tecnología futura viene con incertidumbre, no solo con la forma que va a tomar esta tecnología, sino también con las consecuencias que esta tecnología va a tener. Y esto es clarísimo con la inteligencia artificial. Hay dos... bueno, pues voy a ir a la relación entre el hype profundo y el largoplacismo. Como comentaba Elvira, las visiones y la ideología que tienen estos líderes tecnológicos muchas veces tiene que ver con hacer una transformación civilizatoria. Cuando escuchamos los relatos de estos grandes líderes tecnológicos, lo que dicen es que si la inteligencia artificial general sale bien, conseguiremos convertirnos en una especie interplanetaria. Esto es una promesa de transformación civilizatoria, no es una promesa de esta tecnología va a hacer que las cosas sean más eficientes, ¿no? Y entonces el tipo de hype que se genera en torno a este tipo de grandes promesas de transformación civilizatoria tiene una profundidad temporal muy diferente al del hype tecnológico normal, pero luego también tiene unas consecuencias mucho más profundas en la manera en la que nosotros nos relacionamos con este tipo de ficciones, ¿no? Y vuelvo a insistir, el hecho de que la ronda privada de financiación más grande de la historia se haya puesto en una tecnología que muchos científicos dicen que es imposible, habla muy claramente de lo profundas que son las consecuencias de este tipo de hype profundo. Yo no sé si, Javier, tienes Sí. alguna cosa que decir en este... Sí, a ver,
Lo que pasa es que lo voy a enfocar desde otro lugar, que me parece lo interesante, no es por discutirlo, pero yo creo que es inevitable, creo que sí es inevitable, en el sentido de que no es frenable, ya está acá y llegó para quedarse. No podemos esquivarlo, veremos hacia dónde nos lleva. Creo que, como trataba de expresar antes, yo no siento que haya cosas que son ficción y cosas que no. Me parece que todos son relatos. El relato de la civilización es un relato. El relato del Big Bang es un relato de ficción. De hecho, el que le puso el nombre, no sé si saben, quería burlarse de esta idea. Dijo, ¿pero ustedes qué creen? ¿Que esto fue una gran explosión? Y ¡pum! Hizo ¡pum! Y ahí empezó todo. Y quedó el nombre Big Bang, que fue una burla en un comienzo. Y de hecho, los astrofísicos saben perfectamente que ese no fue el comienzo. Que si hay un comienzo y no lo sabemos, y ahí entra una cosa muy linda de las ficciones, que sí tiene una forma. Yo a veces discuto con científicos, le digo, tu método tiene 4 siglos, el mío tiene 2500 años. Digo, desde la poética de Aristóteles, digo, y hay una forma en la ficción que tiene que ver con, por ejemplo, un comienzo y un final. No sabemos si el universo empezó en algún momento, pero como nosotros creemos que empezamos en algún momento y que vamos a terminar en otro momento, que tampoco sabemos si es seguro, proyectamos esa forma. Digo, la ficción tiene unos datos de un protagonista único, un tiempo lineal, que se desprenden de la experiencia humana, no los definió Aristóteles arbitrariamente. Pero en términos de esto que estamos hablando, yo tengo la sensación de que los relatos van guiando el destino de la humanidad y que estas grandes corporaciones de las que hablamos no tienen la capacidad de generarlos. Tienen la capacidad de aprovechar la dirección que han ido tomando. Y la dirección que ha ido tomando naturalmente, y podríamos preguntarnos por qué, ha sido esta que trataba de explicar al principio, ¿no? Hemos ido pensando que la realidad es numérica, hemos ido pensando que la realidad es lo empíricamente comprobable, hemos ido pensando que la realidad llegamos a explicarla a través de razonamientos lógicos. Como hemos construido esa idea, un sistema de procesamiento de datos es perfectamente capaz de construir realidad. Pero es porque previamente construimos esa idea. Si hubiéramos pensado que la realidad no era de esa forma, no estaríamos compitiendo con un sistema de procesamiento de datos. Creo que nos tenemos en tan poca estima que creemos, yo creo, y les hago la pregunta al público, creo que lo que pensamos de nosotros mismos es que somos una especie de mecanismo de cuello para abajo gobernado por una especie de ordenador que está acá arriba. ¿Más o menos? No. ¿No? Bueno, quizá tú no. Mucha gente creo que sí. Y trabajamos bajo ese supuesto de que esto es un ordenador. De hecho, que si saco la información que hay acá y la pongo en un pendrive con suficiente memoria, puedo vivir ahí para siempre. Es una locura, porque creo que soy solo datos. Entonces, si yo soy solo datos, un sistema de procesamiento de datos, por supuesto que me puede reemplazar. De hecho, si lo único que cuenta es la cantidad de información que tengo y cómo la proceso, ese sistema tiene mucha más información y la procesa de manera mucho más eficiente. Entonces siempre nos va a ganar. Creo que esta batalla no es nueva. Creo que no empezó hace 5 o 10 años cuando empezamos a hablar de inteligencia artificial. Creo que empezó hace 300 o 400, cuando empezamos a pensar que la realidad era datificable en su totalidad. Que la realidad podía ser contemplada completa como datos, como matemática. Una vez que decidimos eso, preparamos el terreno para que estemos en esta confusión absoluta, que es que un sistema de procesamiento de datos puede reemplazar a mi inteligencia humana. Claro, iremos pasando ahí porque tenemos un rato, pero claro, siguiendo con este tema, vamos a ir desarrollando, vamos dando vueltas a lo mismo. Y es que al final, a medida que las Big Tech nos cuentan una y otra vez sus relatos proféticos, y esto creo que es muy importante porque estamos hablando todo el rato de ficción, pero a la vez lo que domina nuestras vidas son las profecías, ¿no? Últimamente, en estas ficciones que son ficciones proféticas que construyen nuestro futuro común. Pero claro, nadie puede predecir el futuro y por tanto son relatos imperiales, hiperbólicos y que no parecen los más sensatos, ¿no? Porque ya sabemos cómo acabó la obsesión con el tamaño del Titanic y ahora todo es esta obsesión, ¿no? de construir el centro de datos más grande que el siguiente. Claro, según tú, Andreu, la industria tecnológica instrumentaliza esta incertidumbre, ya lo estabas diciendo, y la imaginación para llevar a cabo sus aspiraciones tecnoautoritarias. Y ahora cito aquí una filósofa hispano-mexicana, Carissa Belliz, que acaba de publicar un libro muy interesante sobre la relación de la IA con la profecía. Porque ella considera que las dinámicas proféticas son cruciales en estos momentos. Y lo son de 2 maneras diferentes. Por un lado, y tal como estamos comentando, porque se nos profetiza cómo va a ser el futuro y el futuro lejano, ¿no? Pero por otro lado, porque el cometido de la IA, en muchos casos, es predecir lo que vamos a hacer, lo que vamos a decir
y lo que vamos a querer. Y por tanto, en un futuro, y no lejano, sino muy próximo, o que ya está aquí, se nos analiza de manera predictiva para tomar decisiones respecto a nosotros. Si se nos va a conceder o no se nos va a conceder un préstamo, si vamos a ser o no capaces de aprobar esta carrera, si vamos a ser... si vamos a ser capaces de desempeñar un trabajo determinado, y esto lo va a predecir la IA, ¿no? Y por tanto, hay estos dos aspectos de las profecías. Y claro, si tú, Javier, que argumentas que debemos responsabilizarnos de la construcción de la realidad, de la propia y de la común, de alguna manera estos tecnoprofetas lo que hacen es robarnos la capacidad de alterar nuestro presente y de construir nuestro futuro, ¿no? Porque en el momento en que alguien determina por ti si vas a ser capaz de devolver un préstamo o no, ya condiciona totalmente tu futuro. Y yo no sé si habéis pensado en maneras de contrarrestar estas dinámicas o cómo en estos escenarios tan saturados de predictibilidad y de profecías, cómo podemos navegar, ¿no? Es fácil, ¿eh? No, yo tengo un par de cosas para decir al respecto. No sé si van a servir, pero creo que lo que nos libera del automatismo es hacernos conscientes de cuál es el relato que está operando por detrás de los hábitos y de las maneras que tenemos de hacer. Y eso pasa en una terapia individual, ¿no? Cuando uno hace terapia, no sé si han hecho, yo soy argentino, así que por supuesto que sí. Cuando uno hace terapia, ¿qué hace? Uno revisa un poco la propia historia y dice, a ver, ¿por qué hago siempre lo mismo? ¿Por qué soy siempre con el mismo tipo de pareja? ¿Por qué siempre...? Y empezás a descubrir que no es que tengo la mala suerte de que siempre me toca el mismo tipo de persona al lado, sino que yo estoy haciendo algo que selecciona de maneras de la cual no soy consciente ese tipo de persona como pareja, ¿no? Por ejemplo. Entonces creo que siempre hacerse consciente de cuál es el relato que está condicionando mi manera de actuar es liberador. Harari en Sapiens decía, no me acuerdo si era en Sapiens o en el siguiente libro, decía, por ejemplo, las parejas norteamericanas jóvenes cuando se casan lo que quieren es tener una casa con un porche que tenga un césped verde. No saben por qué lo quieren. Lo quieren porque en la época de los Luises en Francia los castillos tenían jardines alrededor que demostraban un poco, ostentaban el poder de esa persona, porque si yo tengo un trozo de tierra que no es productivo y que aparte dedico un montón de horas hombre a mantenerlo bonito, que imagínate todo lo que puedo desperdiciar, imagínate qué poderoso que soy. Eso está detrás del relato de tener jardines alrededor del castillo. De manera automática, la pareja norteamericana joven se casa y quiere un porche verde alrededor de su casa. No sabe por qué, por ahí si le contás esta historia, dice, por eso es que lo quiero, se liberan de esa historia y dicen, bueno, entonces por ahí quiero tener un jardín japonés en vez de un césped verde alrededor de mi casa. Digo, ser conscientes de los relatos, y yo cuando escribo un libro como este último, un poco mi voluntad es esa, quiero contarte por qué fuimos pensando las cosas como las fuimos pensando. Porque, como les decía, ha preparado el terreno para entenderme a mí como un sistema de procesamiento de datos, ha preparado el terreno para pensar que los ceros y unos pueden abarcar toda la realidad, y frente a ese escenario puede venir cualquiera y aprovecharse de eso. Siempre va a haber alguien que se aproveche de lo que sea. El relato que sea, hay alguien que va a ser listo y va a venir y lo va a aprovechar en su propio beneficio. Eso va a pasar siempre. Ahora, si nosotros podemos ser conscientes de cómo hemos preparado el terreno para que eso sea posible, tenemos también un poco la capacidad de desactivarlo, de empezar a funcionar, porque nuestras actividades cotidianas, nosotros mismos nos hemos ido maquinizando. En los sistemas de producción de conocimiento, la academia, hemos ido produciendo papers que son básicamente un compendio de citas, y una inteligencia artificial puede hacer un compendio de citas mucho más eficientemente que yo. En la medicina, cuando voy al médico, les pasa a ustedes cuando van al médico, examen de sangre y de orina, pum, pum, cuáles son los valores. Yo mismo puedo leer cuáles son los valores que están fuera del valor normal. Si me dijeran cuál es la medicina que lo pone en su lugar, necesitaría ir al médico. Entonces digo, hemos empezado a maquinizar los profesores, yo soy profesor, los sistemas de evaluación son sistemas que los hemos sistematizado de una manera que lo puede hacer una máquina perfectamente. Entonces, si empezamos a ser conscientes de cuántas cosas nosotros hemos aceptado que se hagan como máquinas y no como humanos, empezamos a poder pensar, bueno, ¿qué cosas puedo empezar a hacer distinto? Mencionadas las aplicaciones de citas. Yo quiero una chica rubia que tenga 20 no sé cuántos años, que se dedique a tal cosa y que... ¿Por qué? ¿No sabes? ¿Cómo vas a saber si eso es lo que te va a enamorar? Te va a enamorar cualquier cosa, por ahí te enamora alguien completamente distinto a eso, pero vos decidiste poder rellenar un formulario que dice qué es lo que te gusta. Digo,
casi todos los aspectos de nuestra vida cotidiana hemos aceptado que se maquinice nuestra conducta. Pero lo hemos hecho nosotros, no nos han obligado. Hay relatos que están detrás, hay relatos que van guiando que lo pensemos de una manera o de otra. Creo que concientizarnos de cuáles son esos relatos ayuda mucho a poder decir, che, por ahí no lo quiero hacer de esa manera. Después ya nos vamos a meter en qué es lo verdaderamente humano si no es un sistema de procesamiento de datos, que es complicado. Pero bueno, me parece que ahí hay una suerte de pista que por ahí nos puede ayudar. Bueno, la respuesta tiene un poco que ver con el artículo que acabo de publicar en el CCCB sobre la relación entre capitales de riesgo, religión y apocalipsis. Dice Federico Campaña, cuando habla de la profecía, que la profecía desplaza el campo de lo posible, abre una brecha en lo que consideramos real y deja entrar una cosa diferente. Y yo creo que, como me interesa la economía política de la ficción, o me interesa cuáles son, cómo lo imaginario se moviliza dentro de la industria tecnológica con fines políticos, entiendo que estos relatos proféticos tienen una función política muy clara, ¿no? Que es desarticular la democracia. Ahora mismo, desafortunadamente, es así. Luego, y estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Lo que pasa es que yo lo abordo desde otro punto de vista. Una manera de poder deshacer estas o acercarnos más críticamente a estas profecías es entender cuál es su sustrato cultural, por ejemplo, ¿no? Hay un libro que se llama Religion of Technology de David Noble, que básicamente explica cómo en el siglo XII los monjes cistercenses empiezan a entender la técnica como una forma de acercarse a Dios, ¿no? Y poco a poco la tecnología como una forma de salvación. Y claro, esto estaba pasando en el siglo XII y hoy vemos que los mismos relatos se siguen repitiendo, ¿no? Luego, cuando vemos a estos líderes de Silicon Valley decir, no, es que estamos ante el final de una era y el principio de otra, lo que están haciendo es hacer algo que ya se ha hecho mucho antes en la historia, que es azuzar el miedo de las creencias milenaristas, ¿no? del fin de una era, ¿no? Bueno, a esto se le llama también escatología, ¿no? Escatología como el fin de los tiempos. Entonces, ellos están diciendo, no, estamos ante el fin o nos amenaza lo que no es occidental, ¿no? Por eso ellos defienden que hay que defender Occidente en contra de China, por ejemplo, ¿no? O en contra de los árabes. Entonces, una de las estrategias sería esto, desenmascarar cuáles son los mecanismos y cuáles son las inercias culturales en las que se apoyan estas profecías. También es interesante entender cómo se produce la figura del Mesías, ¿no? Tú no puedes construir una figura una figura mesiánica, salvadora, si antes no se ha construido una fe a través de, por ejemplo, explicarnos como un conjunto de datos o una cosa que se puede explicar solo de una manera cuantitativa. Y decir, hasta tú necesitas de ese sustrato para que venga alguien que se supone que conecta que controla estas tecnologías y que diga que nos va a salvar. Yo creo que también es interesante entender quién gana y quién pierde en este tipo de profecías. Luego también, como cuando he estado hablando del hype y tal, yo creo que también es interesante entender cuáles son las características de los relatos que estos grandes oligarcas utilizan, ¿no? De nuevo, el sensacionalismo, esta tensión entre el alarmismo, ¿no? El riesgo existencial. La inteligencia artificial es un riesgo para la humanidad, ¿no? Esto es una exageración para mí, que es casi un delirio, ¿no? Pero el hecho, luego, o sea, podría hablar mucho rato sobre cómo se ha construido toda una estructura institucional que ha hecho que nosotros creamos que el riesgo existencial es algo más urgente que el cambio climático, las crisis migratorias, la vivienda o la erosión de la democracia. Pero claro, el relato del riesgo existencial es muy pertinente para estos líderes tecnológicos porque dicen, no, o sea, lo más urgente es que la inteligencia artificial no nos mate, pero no os preocupéis porque yo estoy desarrollando una inteligencia artificial que va a ser responsable y va a estar alineada con los valores humanos. ¿Qué valores? ¿Quién define estos valores? O sea, todo hace aguas por todos los sitios. Entonces, lo que tratamos de hacer en Hype Studies es poder desenmascarar y poder entender cuál es el mecanismo que hay detrás. Luego yo creo que también es muy importante educar. En Hype Studies, por ejemplo, lo que estamos haciendo es desarrollar una serie de cursos, materiales para poder trabajar con políticos, periodistas y educadores para que no se traguen
estos relatos proféticos y mesiánicos de esta gente, porque luego, por ejemplo, no sé, puedes empezar a hablar con alguien y que te diga, no, esto dentro de un par de años ya tendremos robots como haciéndonos las cosas, llevando a los niños al cole. O sea, claro, o sea, te estás tragando este relato precisamente, este relato que es profundamente ficticio, de nuevo, porque viene de unos lugares que tienen mucha legitimidad. En el momento en el que decimos, porque a lo mejor si yo digo, yo qué sé, a mí Pikachu me va a lavar los platos dentro de 2 años, pues la gente se va a reír de mí, evidentemente, ¿no? Porque no soy Elon Musk. Pero igual si fuera Sam Altman, pues sería otra cosa. Luego también, para mí también es muy importante no exagerar. Sí, la inteligencia artificial es algo que es complejo, hay que prestar atención, pero no es Dios, o sea, yo dudo mucho que desarrolle yo qué sé, conciencia o que sea realmente la inteligencia artificial en sí un riesgo para nosotros. El riesgo va a ser seguramente cómo la gente lo utilice. Y el principal riesgo ahora mismo es que las personas que están desarrollando los principales sistemas de inteligencia artificial están acumulando una cantidad de poder y de capital que no tiene precedentes y se sientan en la mesa día a día con Donald Trump. Y la última sería hacer visibles las alternativas que ya existen. Antes estamos hablando del decrecimiento. El decrecimiento es una manera, de hecho, en el manifiesto tecnooptimista, que es un manifiesto que se quiere profético, lo primero que dicen es, nosotros estamos en contra del decrecimiento. Nosotros lo que queremos es la aceleración de la tecnología. Claro, en el momento en el que esta gente, con tantísimo dinero, está mirando a los ojos al decrecimiento con miedo, esto ya es una victoria. Entonces hay que ver qué alternativas desde el hoy, no desde un futuro hipotético, podemos ir construyendo. Ahora nos quedará como muy poco tiempo para hablar de esta cuestión final sobre la IA y la conciencia, que ya un poco ya has introducido. Pero está bien, porque hemos estado hablando mucho de las... Creo que quizás era como lo más importante, y esta es como una ficción de las troncales, pero estaba bien intentar desmontar un poco todos estos relatos. Claro, la idea de la IA consciente, como tú bien decías, se sostiene sobre esta asunción de que la conciencia es igual a computación, ¿no? Sobre esta metáfora, que es la metáfora prevalente ahora mismo, que es la metáfora del cerebro como un ordenador, ¿no? Y esta es la metáfora sobre la cual articulamos todo. Además, es una metáfora muy potente porque es bidireccional, ¿no? El cerebro da imágenes al ordenador y el ordenador al cerebro, y realmente es decisiva en estos momentos. Y claro, y muchos científicos la compran, ¿no? La ven como cierta, o sea, no la ven como una metáfora, sino que la ven como una realidad. Claro, y esto ha pasado un poco siempre, porque en medio de la confusión el ser humano siempre intenta racionalizarlo todo a través de sus invenciones. A lo largo de la historia se ha explicado, como tú bien decías, que el sistema solar funciona como un mecanismo de relojería, que el cuerpo humano funciona como una máquina, que el genoma es como un código inscrito en un libro, que el cerebro es un ordenador, que el raciocinio y la creatividad son como una IA y que la existencia es como una especie de simulación, ¿no? Es como, que es de Nick Bostrom, esta idea. Pero claro, aunque nuestras invenciones son mucho más rígidas que las creaciones naturales, hace incontables siglos que nos estamos empeñando de alguna manera en reducir nuestra humanidad, justamente eso que decías, ¿no? En maquinizarnos. Pero en realidad la inteligencia artificial lo que es que es una especie de espejo, ¿no? Que nos devuelve de manera digitalizada todo lo que somos. Y por eso creo que hay esta confusión de creer que es un ente consciente, porque en realidad hay miles de conciencias detrás, ¿no? Y por eso nos da esa ilusión un poco de conciencia, porque sí que hay un montón de humanos detrás, porque al final la inteligencia artificial se ha hecho con todo nuestro material, con el material que hemos generado los humanos. Y claro, al final lo que pretende la IA es mecanizar
toda esta esfera mental que llevamos construyendo desde hace milenios. No sé si queréis aquí, para cerrar un poco muy brevemente, hacer como hablar sobre esta idea de la IA y la conciencia. Me da ganas, como hizo Fidel Castro en las Naciones Unidas, por un pañuelito encima del reloj, porque hablar muy brevemente de esto es complicado, pero bueno. vamos a decir dos cositas. Una primera, que sé que es medio rara de decir, pero somos seres profundamente irracionales. Somos el ser más irracional del planeta. Ninguna otra especie es tan irracional como el ser humano. Nadie sube el Everest y se arriesga a morir en el camino solo para poner una banderita que dice yo estuve acá. Ninguna jirafa, ningún delfín. Solo arriesgan la vida por proteger a sus crías, por conseguir alimento. Entonces, ya hay un malentendido de inicio, que es que somos seres eminentemente racionales. Justamente lo que nos distingue es que hacemos cosas que no son racionales, que creemos en cosas, que estamos dispuestos a matar y a morir por ideales, que estamos dispuestos a subir al Everest arriesgando la vida para nada. Hay una impronta en el ser humano que es justamente lo no racional que nos distingue. Nos hemos contado el otro relato desde Platón, desde que Platón nos quiso convencer de eso, lo hemos repetido durante siglos, ¿no? Que somos seres eminentemente racionales. Pero yendo a lo que decías, la conciencia... Muchas de estas discusiones que estoy teniendo con neurocientíficos, con físicos, con gentes no científicas, efectivamente, como decías, los científicos, a la hora de buscar la conciencia, lo hacen en el territorio que saben, que es en lo material. Entonces, no saben demostrar algo, pero el saber en Occidente se basa sobre la demostración empírica, sobre el método científico. Entonces, ¿dónde buscamos la conciencia? En las neuronas, en la sinapsis, entre las neuronas, en el campo electromagnético que las rodea. Tiene que ser algo material, un soporte material. No sabemos abordar un soporte no material. Nadie sabe lo que es la conciencia. Nadie tiene la menor idea de lo que es la conciencia. Podríamos especular. Yo podría contarles cosas que he estado charlando, pero no hay tiempo para eso. Les voy a contar solo una que me dijo una de las personas que más sabe de inteligencia artificial en España, la Ramón López de Mántaras. Me dijo, y él estaba bastante desesperado. Me dijo, mira, Javi, para que una inteligencia artificial piense o sienta, tendríamos que ser capaces de inculcarle conciencia. No tenemos la menor idea de lo que es la conciencia. Imagínate lo cerca que podemos estar de poder inculcársela. Me dijo, no es que estamos cerca o lejos, es que no conocemos el camino que quizá algún día podría llevarnos hasta ahí. Pero como nos pasaba con los autómatas que recorrían las cortes de Europa y la gente decía, estamos a punto de crear vida, hay un impulso humano de crear vida desde que nos expulsaron del paraíso por meternos donde no nos teníamos que meter, en los relatos que nos contamos. El impulso de crear vida, de jugar a ser Dios y crear una vida, no sé por qué, no sé de dónde sale. Habría que estudiarlo con psicólogos, con antropólogos, con sociólogos, no sé, pero es muy fuerte en el ser humano. Y cada vez que estamos un autómata mecánico, hoy nos parece súper ingenuo que un montón de poleas y rodamientos parece que está a punto de estar vivo, ¿no? Estamos en el mismo lugar con la inteligencia artificial. Estamos fascinados y cuando parece que podemos crear vida, nos encanta convencernos de que sí. No estamos ni cerca, después habría que definir lo que es la conciencia. También vos hablaste de algunas características, también creo que no mencionaste el modelo de lenguaje. Creemos que también el lenguaje parece que manifiesta conciencia. Si este bicho habla, está al punto de... No tiene nada que ver con el lenguaje. Muy probablemente un árbol es más consciente con chip de silicio, que no es otra cosa que eso, la inteligencia artificial, ceros y unos en un chip de silicio. Probablemente el árbol, que no tiene lenguaje, como lo conocemos nosotros, es bastante más consciente que un chip de silicio. Que algún día podría llegar a tener conciencia. Si es que una piedra puede tener conciencia algún día, quizá el chip de silicio también. Y no lo niego, no digo que no sea posible, pero estamos igual de cerca de darle conciencia a un chip de silicio que a una piedra. Ahora sí, muy brevemente. Antes hablábamos, por ejemplo, del poder de las metáforas, ¿no? Y claro, cuando hablamos de inteligencia artificial, esto Marga lo explicaba muy bien en la otra charla que hicisteis. En realidad es una recombinación de datos que hay en Internet y que por una serie de decisiones de diseño, porque normalmente cuando hablamos de inteligencia artificial estamos hablando de un tipo de inteligencia artificial muy concreta, que son los chatbots, están diseñados de manera que parece que estás hablando con un ser humano. Pero esto podría funcionar de una manera completamente diferente. No nos tenemos que olvidar que la metáfora de la inteligencia artificial, cuando el concepto se lo inventó John McCarthy en 1955, se lo inventó para que las personas, para que los organismos públicos norteamericanos le dieran más dinero a él que a otras comunidades de investigación que trabajaban en torno al conexionismo, a la cibernética o al diseño de autómatas. O sea, la idea de inteligencia artificial nace como una estrategia de marketing. Pero a la vez,
como cosa que hace cosas, me parece súper interesante, ¿no? Porque, y es lo que también antes estábamos comentando, ¿no? Porque claro, si tú dices, esto es una máquina estadística, nuestra imaginación no vuela como vuela con la idea de inteligencia artificial, ¿no? Y hace unos años entrevisté a Frank Pasquale, que es un teórico bueno, un abogado, un teórico de leyes que ha trabajado mucho en torno a la inteligencia artificial. Y él me decía, para poder ahorrarnos todos estos malos entendidos, tenemos que encontrar la manera de utilizar otro tipo de metáforas para hablar de este tipo de sistemas. Pero claro, los que tienen el poder y los que están desarrollando este tipo de tecnologías, ¿no? Como cuando hubo esta especie de escándalo que había un científico en Google que está desarrollando una inteligencia artificial que se llama Lambda y que dijo, es consciente, ¿no? O sea, ¿por qué a Google le interesa sacar una nota de prensa diciendo que su inteligencia artificial es consciente? Porque esta idea de trascendencia a ellos les da un poder que parece que no podamos controlar. Bueno, a la vez se lo creen un poco, ¿eh? Estos últimos días... ¿no? Richard Dawkins, que ha escrito un artículo así sobre Claude, que le llamaba Claudia, y aunque el artículo no dice exactamente lo que han atribuido que dice, sí que decía que le costaba no convencerse que al otro lado tenía un ser consciente, porque decía... Claro, lo que me estaba diciendo, el análisis que había hecho de mi libro, porque le había puesto su novela, ¿no? Se la había leído y es tan sensible, ¿no? Y tiene tantos matices y eso. Y creo que tiene que ver con lo que tú decías del lenguaje. Al final el lenguaje también es una tecnología orgánica, pero es una tecnología y que tiene una cierta rigidez con unos patrones. Y como ya es una tecnología, ¿no? Es más fácil, ¿no? Es más fácil que nos parezca, que nos dé esta impresión que al otro lado también tenemos a alguien que está utilizando esta especie de tecnología. Igual no descartemos que nos pasa un poquito a todos. Digo, a mí me gusta, todos nos creemos que tenemos la duda de si estamos hablando con alguien. Y no solo tenemos la duda, sino que nos fascina un poco. Que sí. Hay algo que nos seduce mucho. Entonces, estamos entre creérnoslo o no, muchas veces optamos por creérnoslo casi porque nos gusta creérnoslo. Y eso es lo que... Porque si no, el Señor dice esta tontería y nadie le hace caso. Pero ¿por qué todos le hacemos caso? Porque hay algo que nos está seduciendo a todos en esa idea. Bueno, también porque tendemos a antropomorfizarlo todo, ¿no? Sí. Y claro... pues la rumba de casa, pues claro, es como enseguida le coges cariño, ¿no? Y quieres que se vaya a su casita a descansar y tal. Total. Bueno, y ahora creo que ya hemos estado aquí como mucho rato. No sé si tenéis ganas de contribuir al debate, de preguntar cosas, si tenéis comentarios. Adelante. Sí. Muchísimas gracias, es muy inspirador, estoy totalmente revolucionada. Me habéis hecho pensar en toda mi trayectoria y en todas las frases interesantes que han orientado mi vida. Empezaba por el Jardín del Edén, con esos dos árboles, uno que es el árbol de la vida, que está en el centro, y el otro el del conocimiento. Y la libertad humana escoge el del conocimiento antes que el de la vida, ¿no? De la cual forma parte. Por tanto, ya se pone encima y de repente aparece la Torre de Babel con todo ese querer estar maquinando y bueno, esa trayectoria humana que parece que estamos en un momento que nos venden que es letal, porque esa inteligencia artificial parece que hay una pereza cognitiva en toda la juventud ahora mismo que parece que va a ser difícil a ver qué pasa con todo eso, ¿no? También esta idea de una frase que me ha interesado mucho, que también titulo mi disco, que es dels fems i les flors, que es de la materia orgánica y del camino y del compostaje, cómo surge la flor o no, y además sin ninguna garantía, ¿no? Y después un poema que también se llama Poeta i fangador soc, que és de Verdaguer, i en tot faig les coses tan netes que fango com un poeta i escric com un fangador, d'alguna manera dient que no som només una realitat material, no? I després també m'ha fet pensar en la meva àvia, mi abuela, que me decía, mira nena, jo sóc única, no hi ha ningú en el món tret de mi com jo, ni hi ha hagut ni hi haurà. I tu igual. I si esperes que vingui algú altre a dir-te el que has de fer, vas venuda perquè un altre fa les coses a la seva manera. Això sí,
si hagués sabut de lletra, no me les haurien fotut de tan grosses com me les han fotut. Vull dir que, evidentment, hi ha aquest ser una peça única i evolucionar en relació, però també hi ha tota aquesta realitat humana, ¿no? Y para acabar, hay un poema que se llama L'arbre no sap, l'arbre tampoc sap. I diu, l'arbre no sap d'on li ve l'esperança, ni a qui donarà la seva primavera. Entre dos infinits, el tronc escolta aquest corrent estrany. L'arbre no sap, però l'arrel es clava neguitosa mentre algun brot ja és dolç del fruit futur. I patapam. O sigui, que tot això m'heu fet passar per tota la meva trajectòria i me'n vaig cap a l'infinit des del finit. Gràcies, gràcies. Muy bien. Sí, te agrego uno que Borges decía: un solo hombre ha nacido, un solo hombre va a morir en esta tierra. El resto es pura estadística. Es una adición imposible. Claro. Gracias por la conversación, ha estado muy interesante también esta segunda sesión. A mí me ha hecho pensar, porque todo el tiempo que hablabais de alguna manera hablábamos de Occidente, ¿no? Y a mí me ha hecho reflexionar, yo estuve en un encuentro de medicina ancestral en Ecuador hace mucho tiempo donde habían chamanes de toda Latinoamérica. Y entonces en una de las discusiones vino gente de la academia, vino gente de la universidad, médicos, que les pidieron a los chamanes que pudieran incorporar su conocimiento a la academia, en plan apertura académica, ¿no? O sea, ustedes saben mucho, vengan a la universidad a... Y me acuerdo que un chamán se levantó y dijo, pero a ver, yo me he pasado 8 años detrás de mi chamán recogiendo las piedras que él me pedía. O sea, ¿habrá algún alumno en su universidad que quiera estar 8 años detrás? Entonces yo creo que también hay un punto que ahí va la pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto la inteligencia artificial es una cosa de Occidente y tenemos una esperanza en todo el conocimiento que no es de Occidente y que hay, que sigue habiendo, ¿no? Ese conocimiento ancestral de la Teba Avia, pues hay mucha gente que tiene ese conocimiento que lo tiene. O sea, ¿hasta qué punto esto es una cosa de una cultura y no de la humanidad, que es otro de los relatos que nos están vendiendo, ¿no? Esa es la pregunta. Empiezo. Sí, sí. A ver, es muy difícil hablar de Oriente y Occidente hoy en día como algo muy separado, bueno, pero entiendo desde dónde lo decís y vamos a pensarlo desde ahí. Tiro de vuelta para mi territorio los relatos. A partir de que decidimos que la razón es lo que guía nuestros destinos, surgen una serie los relatos están compuestos de muchos relatos. Cuando la razón guía mi destino, entonces yo voy aprendiendo cada vez más. Entonces hay un tiempo lineal y hay un progreso. Hay un conocimiento acumulativo. Hoy sé más que ayer y menos que mañana. Cuando tengo la idea de conocimiento acumulativo, los saberes viejos no son tan buenos como los nuevos. Porque lo bueno es lo que está llegando. Lo nuevo, lo moderno. De hecho, cuando nombramos los periodos históricos es muy gracioso. El que los puso dijo, yo soy moderno, esto es la modernidad, aquellos son antiguos, la antigüedad. ¿Y qué hay en medio? La Edad Media. Que es lo que está en medio entre los antiguos y los modernos, que soy yo. Y nos metieron en un lío tan tremendo porque hubo filósofos muy serios que empezaron a hablar del fin de la historia porque no había una palabra para... Claro, ¿qué viene después de la modernidad? Lo neo, post, transmoderno, no sabíamos qué hacer y filósofos muy serios solo porque no teníamos una palabra y dijeron, se acabó la historia. O sea, digo, para que veamos hasta dónde, cómo nombramos las cosas, lo que decías de llamarle inteligencia artificial, llamarle redes neuronales, nos provoca una confusión tremenda. No son redes neuronales. Pero sí, efectivamente, tiene más que ver con cómo nos lo hemos contado en Occidente. Lo que pasa es que hoy en día ya está, viste, fui a dar una conferencia a China contando a Pekín, y mi tema era explicarles un poco la historia de cómo hemos generado nuestro imaginario en Occidente, que básicamente es lo que les contaba de la poesía, de la filosofía de la ciencia. Y había una contraparte local que explicaba la parte de Oriente y cuando antes de la conferencia fue la parte más linda. Me dice, ¿cómo lo pensás plantear? Y le expliqué esto y me dice, qué curioso, nosotros nunca salimos del mito, me dice. ¿Eso quiere decir que no desarrollaron ciencia? No, la desarrollaron y con el mismo grado de rigurosidad, pero no le piden a esa aproximación a la realidad que responda a las grandes preguntas. Simplemente la ciencia es útil para lo que es útil. Un martillo clava el clavo. No le voy a preguntar al martillo cuál es el sentido de la vida. Cuando nosotros nos quedamos sin otras creencias, en nuestro relato, le pedimos a esta creencia, a la científica, que respondiera a las grandes preguntas de la existencia. Y ahí se armó
una confusión muy grande. La ciencia es maravillosa para responder las cosas que puede responder la ciencia, que son las cosas que se pueden comprobar empíricamente, que no le pida, y ahí es donde empieza Frankenstein, y ahí es donde empieza, pero entonces esta tecnología que está muy buena para solucionar un problema o ganarle una partida de ajedrez a alguien, por ahí también me dice cuál es el sentido de la vida. No, son ceros y unos. Ni siquiera sabe que está jugando al ajedrez. Ni lo que es ganar ni lo que es perder, no tiene la menor idea. Pero la confusión está en qué le estamos pidiendo. O sea, para mí la inteligencia artificial, como la mayoría de la gente la entiende, es como la mayoría de grandes tecnologías occidentales, parte de un proyecto colonial más grande. Claro, pero a la vez la inteligencia, o sea, hay comunidades indígenas en el Pacífico utilizando sistemas para ver cómo cuidar mejor de los arrecifes de coral. O, por ejemplo, hoy, lo que pasa, no he tenido tiempo de mirarlo, el gobierno australiano ha hecho el primer informe de cómo incorporar el conocimiento de las comunidades indígenas en las propias inteligencias artificiales de ahí, ¿no? Porque tienen, bueno, pues todas estas políticas integradoras con los indígenas. Claro, si entendemos la inteligencia artificial como un proyecto universal y que universaliza, evidentemente la gente que queda por fuera de eso va a querer, ¿no? Los catalanes queremos que ChatGPT hable catalán, ¿no? Pero claro, ¿cuánto? O sea, en realidad no tengo una respuesta, pero entiendo que hay la tensión de querer formar parte de este gran proyecto y a la vez, igual, o sea, voy a hacer una pequeña digresión, pero hace años alguien me dijo, lo que no es datificable no puede ser instrumentalizado por el capital. Y un poco pasa lo mismo con la inteligencia artificial, y esto lo dice Federico Campaña, que es un filósofo que a mí me gusta mucho. ¿Qué pasa? O sea, hay conocimientos ancestrales, pero no solamente ancestrales, no, o sea, yo que sé, Montserrat es conocimiento ancestral también, ¿no? No hace falta irse a los indígenas Yanomami en Brasil. Hay un conocimiento que tiene mucho que ver con lo poético, que es inefable, ¿no? Y en ese inefable, en ese intentar acercarse a lo que no somos capaces de poder explicar, hay un conocimiento que igual es un conocimiento que no puede ser absorbido por la inteligencia artificial, ¿no? Y también hay un conocimiento ancestral que tiene que ver con la experiencia corporal y es algo que esto la inteligencia artificial no lo puede incorporar, ¿no? Entonces, yo creo que igual... En parte es una resistencia, pero a la vez también es un punto ciego de los propios sistemas ratificadores con los cuales intentamos explicarlo todo. No pueden explicarlo todo. El problema es que ese tipo de conocimiento ya lo hemos despreciado mucho antes que la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo hacemos para recuperar? Pero bueno. Bueno, sí. Naciones Unidas, ¿no? Está como muy con esto del conocimiento rechazado, claro, recuperarlo, sí. Pero creo que es algo más cosmético, estético, bueno, que realmente pueda ser profundo. Y que también tenemos a Occidente y Oriente trabajando. O sea, el máximo inversor de Sam Altman en OpenAI es japonés. Sí. Y la inteligencia artificial, China es como un gran, ¿no? O sea, son los dos, que los Estados Unidos y China, los que están ahí luchando un poco por tanto, ahí está muy globalizado, ¿no? Con informáticos indios. Sí, exacto. Y entonces, claro, creo que es un buen contrapunto y que hay un intento de recuperar el conocimiento rechazado, pero que... Bueno. Igual a mí me parece como interesante en el sentido que, por ejemplo, si tú miras todo la farmacopea y hablas con comunidades indígenas de Latinoamérica, en algunos encuentros que hemos tenido, o sea, el conocimiento que tienen ellos de plantas son los conocimientos que tenía mi bisabuela. Sí, sí, claro. O sea, las trementineras que se paseaban por todos los Pirineos, ¿no? Entonces, o sea, hemos perdido un conocimiento y a lo mejor aquí estamos a punto de pensar, bueno, ¿qué son las cosas, ¿no?, que podemos mantener y que no tenemos que alimentar a la IA, ¿no? O sea, que a lo mejor estamos a tiempo de hacer esa reflexión. Bueno, yo justo quería añadir, mientras espero que alguien se anime a preguntar algo más, que Gabriela Arriagada, que estuvo en la primera sesión, que para quienes no estuvisteis
es una investigadora en ética de la inteligencia artificial de Chile. Y bueno, en la primera sesión, precisamente lo traía Andreu, se centró mucho pues como en el diseño de este tipo de herramientas, ¿no? Para empezar, no comprar el diseño de las 3 empresas que controlan el mundo, sino pues tomar esto como una herramienta que también pues podemos diseñar para nuestra propia, ¿no? Movida, sea la que sea. Entonces ellos están tratando de desarrollar iniciativas de inteligencia artificial que sea soberana y de estar trabajando con comunidades indígenas y bueno, pues nos decía esto como de alguna manera hay algunas que ni quieren, involucrarse ni participar, pero hay otras que sí, ¿no? Y están como pues dialogando alrededor de cómo esta herramienta puede ser útil o cómo esta herramienta puede integrar vuestra cosmovisión, digamos, cómo podemos hacer una herramienta que también sea útil para vosotros, porque luego está esta lógica de, bueno, pues garantizar que todo el mundo tenga acceso a unas mismas herramientas o condiciones. Entonces, bueno, creo que esto no lo comentamos en la conversación, pero es que luego hicimos una entrevista y ya meto una cuña publicitaria para una serie que estrenaremos más adelante, pero estará esta conversación con Gabriela. Bueno, ante todo, muchas gracias por la charla. Estoy muy contento de haber tomado la decisión de agarrar el metro y venirme hasta aquí. Uno está en el sillón y se voy hasta la otra parte de la ciudad. Muy, muy contento. Andreu es colega mío, por eso quería escucharte también ahí de la UOC. Muchas palabras han surgido aquí, términos clave como realidad, ficción. Y yo me preguntaba, ¿por qué? Y eso es una perspectiva quizás muy, muy personal. Muchos de estos discursos ficciones que después tienen efecto en la realidad son tan distópicos. ¿Por qué tenemos un Elon Musk pensando en me voy a escapar a Marte o estos grandes ricos, nuevos ricos de estas grandes industrias y empresas pensando en refugio atómico? ¿Por qué no podemos pensar esta cosa de manera más positiva? ¿Qué está pasando en esta cosa que hablabas del psicoanálisis, de las distopías, de por qué creamos discursos ficcionales distópicos y no hay una cosa más? Y esto permea muchas cosas. Yo como profesor en el área de educación y tecnologías veo la primera reacción es de miedo y de qué hacemos contra... No hay... Porque lo que es que produce esta cosa desconocida, lo primero que da miedo y no ver un poco el potencial que puede tener en esta apropiación que comentaban recién. Quizás es una cuestión subjetiva, pero veo que como paradigma dominante hay esta cosa más pesimista respecto a lo que podemos hacer y lo imaginamos siempre desde ahí y no desde qué nos puede hacer aportar, ¿no? No sé si tenéis alguna pista, no pido una respuesta para esto. Sí, hace años el CCCB me invitó a hacer una pieza para la exposición Marte, Planeta Rojo. Para ir a Marte. Y entonces, claro, yo en plan, ¿pero quién va a querer ir a Marte, no? Entonces empecé como a construir una especie de utopía, post-colapso, y al final después de darle muchas vueltas, me di cuenta de que lo que para mí era una utopía, para mucha gente podía ser una distopía. Entonces, lo de Elon Musk, que no se le ha ocurrido a él, para él es una utopía, pero es que es una para empezar, yo creo que son gente que es muy poco, o sea, que leen poco y que son muy poco imaginativos, fuera de sus propios marcos. La obsesión de Elon Musk con ir a Marte ya la proyectaban un grupo entre ingenieros y escritores de ciencia ficción que se llaman los Extropians, en los años 70 y 80. Y ya estaban pensando, que eran muy fans de la teoría neoliberal, eran defensores fundamentalistas del libre mercado, y ya estaban pensando en ir a Marte, porque como que aquí en este planeta no nos vamos a poder deshacer de la democracia. Entonces vamos a ir a Marte y ahí vamos a construir nuestra propia utopía anarcocapitalista, tecnolibertaria, donde los billetes van a tener la cara de Friedrich Hayek. Y se puede, si lo buscáis en internet. Claro, entonces, en parte hay esto. Luego también que esto también está estudiado, la ciencia ficción, incluso la ciencia ficción más heteruza de los años 60 y 70, tenía una parte crítica, especialmente luego la de los 80 con el cyberpunk y todo esto. Lo que hacen los líderes de Silicon Valley es leer, es como
hacer una especie de apropiacionismo cultural sobre su propia cultura, la cultura que tanto les gustaba cuando eran adolescentes, y quitarle la parte crítica. Yo creo que porque realmente no tienen imaginación, entonces le quitan la parte crítica y aprovechan esta especie como de carcasa que queda para hacer sus proyecciones de futuro. Pero si vas a ver cuáles son las promesas de futuro de esta gente, son extremadamente pobres. Entonces, bueno, yo creo... pero luego lo de los búnkers y todo esto es porque ellos pues se asesoran de gente que hacen risk assessment, ¿no? Que es como predicción de riesgos, y entonces ellos consideran que si en algún momento todo va muy mal, pues irse a un búnker no es una mala opción. Luego la otra es que en Nueva Zelanda o en Australia al final te dejen hacer el búnker, porque están teniendo problemas con eso también. A ver, total, ya que mencionas Marte, me vino a la mente, en las Crónicas Marcianas, Ray Bradbury, 1951, se produjo un fenómeno muy interesante. Fue la primera vez en la que la gente que leía el libro, las Crónicas Marcianas, para que alguien no lo haya leído, son expediciones sucesivas. En la primera expedición, la segunda, la cuarta expedición, son la serie de cuentos que componen el libro, expediciones humanas a Marte para poblar el planeta, ¿no? Fue la primera vez, las primeras expediciones, los marcianos se cargaban a los humanos que llegaban. Fue la primera vez en que el público lector estaba de acuerdo con los marcianos. Veníamos de la Segunda Guerra, veníamos del Holocausto, veníamos de una serie de cuestiones, habíamos comprobado nuestro poder destructivo, y al punto de que fue la primera vez que la gente que leía decía, está bien, no vayamos a joder también a ese planeta. Entonces creo que hay algo de esta cuestión distópica que hablabas y por qué no optimista, que yo creo que tiene bases razonables, en el sentido de que hemos llegado a un momento de la historia de Occidente que se han agotado ciertos caminos. Volviendo al tema relatos, perdón que se da con el mismo... una civilización no es mucho más que un conjunto de relatos compartidos por un número de individuos. Eso es una civilización, una cultura. Por eso a mí me es más fácil entender una película francesa que una iraní, porque el conjunto de relatos que está detrás de la manera de entender el mundo del director francés se acerca un poco más a la mía que la del director iraní. Cuando los relatos que construyen, que sostienen una manera de entender el mundo, empiezan a resquebrajarse, esa civilización empieza a decaer. Y no hay ningún problema con que eso ocurra. Quiero decir, las cosas que empiezan terminan, pero no nos gustan los finales. No nos alarman los finales. Pero yo creo que sí que está acabando una manera. Creo que se está cumpliendo un ciclo. Todo lo que empezó en Grecia hace unos 2500 años con Heródoto, con Platón, con Pitágoras, con democracia, razón, todas estas cuestiones están cumpliendo un ciclo. No nos están sirviendo para el mundo actual, tal como están por lo menos. El fin no es un fin definitivo, es un fin de una cosa y va a llegar otra. A menos que tiremos bombas y se acabe todo. Pero el planeta va a seguir ahí, nosotros no vamos a acabar. Hay que cuidar el planeta. No te preocupes, el planeta no tiene ningún problema, nosotros no vamos a extinguir. Después en 2 minutos van a volver a salir plantas y va a volver a ver otra cosa. O no, pero no importa. Digo, yo creo que sí que estamos cumpliendo un ciclo, creo que algo se está terminando y que lo comentábamos antes, que entre que se termina una manera, un paradigma, una forma de entender, un conjunto de relatos y nace la nueva, no nace inmediatamente. Hay una tierra baldía en el medio que genera incertidumbre, que genera miedo, el miedo no saca lo mejor de nosotros, nos agarramos a cualquier cosa. Estamos en un momento muy, muy polarizado, lo podemos leer todos en muchos ámbitos y en muchos temas, ¿no? Y mi sensación es que ya que se están derrumbando todas las seguridades que yo tenía, si me queda una, por favor, no me la toques. Porque me quedo sin ninguna y no quiero quedarme sin ninguna. Por eso la gente se aferra como tanto a su creencia en estos días, y si discutís algo que por ahí no es tan... por ahí el método científico no sirve para todo. No me toques eso, es lo único que me queda en pie. Me parece que sí estamos efectivamente en un fin de ciclo. No me parece grave, la gente al final de su vida lo que pasa es que se muere. Eso es lo que pasa, pero no nos gusta mucho. Entonces nos da mucho miedo, nos ponemos como... Hay 3 maneras. O negás que se está acabando, o te aferrás a lo que se va y decís, no quiero que se vaya, o decís, mira, a ver qué viene. Pero en el medio, como te digo, hay incertidumbre, hay miedo, hay dolor, porque los procesos de cambio son dolorosos, tienen costos, tienen... Exacto. Yo creo que lo más saludable sería eso, empezar a pensar, porque no sabemos hasta dónde va a llegar cualquier cosa que podamos hacer hoy para el futuro. Federico Campaña, que es el filósofo del que estamos hablando antes, en su libro Cultura Profética, es lo que hace un análisis como de diferentes edades medias, y lo que dice es, igual lo que tenemos que hacer es dejar
vestigios para las generaciones que vienen, aunque sea mentira, da igual, no tenemos que explicar lo mal que hemos hecho, sino dejar una serie de señales para que los que vienen después, lo que ellos dicen, los adolescentes del futuro, los adolescentes porque están en una época que les falta referencias, que van un poco a tientas, que puedan tomar estos vestigios, estas ruinas que habremos dejado específicamente para que no cometa los mismos errores que hemos cometido Completamente nosotros. de acuerdo, solo que creo que tienen que ser verdad. Porque nunca sabes si van a aprender más de tus errores que de tus mensajes que querés dejar buenos, digamos. O sea, que vean lo que hicimos y que vean las consecuencias que tuvo y que saquen sus propias conclusiones, me parece. No sé si hay alguna pregunta más. Igualmente es tarde. Me imagino que estáis, que estáis cansados, ¿no? No estamos cansados. Ya veía el planeta de los simios, ya veía ahí ¿Sí? Venga, va. La última. Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradecer esta charla muy estimulante. Y bueno, pensaba, justo conectado con la última pregunta que hacían, sobre la idea de los bunkers. Yo sigo y escucho y leo mucho a Douglas Rushkoff. No sé si les suena, pero yo creo que sí. Pero a lo que voy es, Douglas Rushkoff tiene un podcast que es Team Human, ¿no? Y justo lo que plantea es esto, pues volver a... No se trata de negar la existencia de tecnologías, por un lado. Por otro, cuestionar, como bien ya lo planteabas, la palabra, o sea, el concepto de inteligencia artificial es, literalmente, su origen es marketing. Entonces, abordar esos temas, incluso retando el concepto que usamos para hablar de ello, y por otro, también, como también lo aportabas tú, entender que no todo lo humano tiene que o puede ser procesado, datificado por lo que llamamos inteligencia artificial, ¿no? Entonces, este manejo de relatos, yo uso más el concepto de narrativa, soy psicólogo social, pero bueno, al final esto, poner en valor estos horizontes de futuro que pueden ser vistos desde otras perspectivas. Bueno, preguntar eso, si de Rushkoff rescatarían algo o de algún otro autor que puedan sugerir para seguir enriqueciendo este diálogo. A mí Rushkoff me parece un tipo gracioso. Tiene esta historia que cuenta porque claro, es un crítico de la inteligencia, bueno, de la tecnología en general, que hace muchos años que está en la vuelta, y en algún momento unos cuantos billonarios lo llaman en una casa del desierto, le pagan, decía, me pagan el doble de lo que me paga en un curso la universidad. Y llega con los billonarios y los billonarios le dicen, Douglas, estamos muy preocupados. ¿Qué hacemos cuando llegue el colapso? Claro, y el tío les dice, o sea, no tengo una respuesta, ¿no? Pero es un ejemplo muy claro. Yo creo que cuando tienes acceso a las élites, eres capaz de ver que lo poco que saben de lo que están haciendo. Luego, yo que sé, alguna recomendación, hay muchas. Un libro que me ha encantado es Técnica y Magia de Federico Campaña, además está traducido. Y luego Cultura Profética, que es el siguiente. Hay uno que a mí me gusta mucho, que se llama Speculative Communities, de Aris Komporozos Athanasiou, que es un profesor de la University Central London, que explica básicamente cómo las dinámicas especulativas han ido calando en la sociedad y también en la plataformización y la inteligencia artificial. Bueno, estos dos. Hay muchos más, ¿eh? Yo voy a defender la ficción. La literatura. A mí como bien decías, se ha pensado como que el cine o la literatura es como ocio y tiempo libre, ¿no? Como es que no es yo creo que es conocimiento. Yo creo que es una manera, es igual de conocimiento. Como hemos decidido que la ciencia es la única forma válida de conocimiento, yo estudié en la Facultad de Ciencias Sociales, siempre pensé, ¿por qué ciencias sociales?
porque tiene que llamarse ciencia, si no, no te hacen caso, ¿no? Entonces, digo, todo ciencia es algo, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, en ciencias sociales, la sociología, la antropología, la psicología, no me ha enseñado tanto de la condición humana como Dostoyevsky o como, qué sé yo, quien sea, ¿no? Entonces digo, me parece que en los clásicos hay algo muy importante. Yo enseño narrativa y literatura y les digo a veces a mis alumnos, hasta hace 100 años nadie te pedía tu tiempo para hablarte de algo no importante. Te hablaban de cosas fundamentales de la condición humana. Y a mí me han educado Víctor Hugo, Dostoyevsky, Stevenson, en condición humana muchísimo más que ningún tratado de psicología, de sociología, de antropología. Entonces yo creo que recordarnos que en la literatura universal hay una fuente de conocimiento importantísima para esto que estamos hablando, para pensar qué es lo humano. Me parece que en ninguna ciencia, porque te van a hablar de eso, de la sinapsis entre las neuronas, de no sé qué, no te van a hablar de lo que verdaderamente lo que les decía, que somos seres fundamentalmente irracionales. Ninguna decisión importante la tomamos de manera racional, ni con quién nos casamos, ni cuándo nos reproducimos, ni a quién votamos. Hay algo en esta curiosidad humana, en este no saber cómo llegué al mundo y qué tengo que hacer mientras estoy acá y qué va a pasar el día que me vaya, que no son preguntas respondibles desde los datos. Que yo creo que bucearlas en la literatura es una muy buena receta para ponernos en contacto con eso que ya no sabemos ni cómo definir, que es la condición humana. Ellos no lo van a decir, pero bueno, está el libro de Javier disponible y todos los trabajos de Andreu, donde desarrolla pues mucho más lo que ha podido presentar. Muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias sobre todo a vosotros.